China tiene un gran problema fiscal, o en realidad, China tiene varios grandes problemas fiscales. La mayoría proviene de que China es la segunda economía mundial, con sistemas financieros avanzados y redes de comercio internacional, mientras que también sigue siendo en gran parte una economía informal. La gran economía de China exige un nivel de gasto gubernamental que requiere una base impositiva amplia y grande para financiarse. Desafortunadamente, el país no cuenta con eso. Estados Unidos, el país económicamente más cercano a China, recauda ingresos fiscales federales equivalentes al 17% de su PIB o 25%, sumando ingresos estatales y locales. China alcanza el 9%. Ahora, este video no es para argumentar a favor de impuestos más bajos o más altos. En cambio, es para analizar los problemas sistémicos que China tendrá que superar para dejar de vivir de prestado y crear un sistema sostenible para financiar las actividades de su gobierno. Pero para entender realmente este problema, como siempre, vamos a tener que analizar algunos temas específicos. ¿Por qué China no ha podido recaudar más impuestos de su economía? Estos bajos ingresos afectarán su economía. ¿Pueden hacer algo para resolverlo? Después de hacer esto, podemos incluir a China, la segunda mayor economía, en la Ranking Nacional de Economía Explicada. Así que el problema de recaudación de impuestos de China en realidad son tres problemas. No pueden recaudar impuestos de la mayoría de las personas. Las personas de las que sí pueden recaudar impuestos hacen un muy buen trabajo para evitarlos, y los impuestos que sí recaudan no siempre van a donde deberían. China tiene una autoridad central, pero ninguna persona o institución puede supervisar a 1.400 millones de habitantes en uno de los países más grandes del mundo, según casi cualquier medida. Por eso la autoridad del gobierno se reparte entre provincias, regiones subprovinciales y ciudades. Todas estas autoridades locales están a cargo de ciertas funciones gubernamentales que son demasiado pequeñas o específicas de la región para ser controladas por las organizaciones gubernamentales superiores. No tiene sentido que la Asamblea Popular Nacional administre el horario de recolección de basura en Hangzhou. Delegan al organismo provincial, que a su vez lo pasará al Consejo Municipal. Hasta ahora, esto no es inusual. Es el mismo sistema que usan la mayoría de sus gobiernos para funcionar. Solo cambia la forma en que se financian. En la mayoría de las economías desarrolladas, los gobiernos locales obtienen su financiamiento principalmente a través de una combinación de impuestos a la propiedad y dinero proveniente de un nivel de gobierno más alto. El gobierno federal transfiere fondos a los estados y estos a los gobiernos locales. También pueden tener fuentes alternativas de ingresos provenientes de cosas como multas de estacionamiento o tarifas comerciales, pero esas son prácticamente irrelevantes en comparación con estas dos. Los gobiernos locales en China obtienen la mayor parte de sus ingresos cobrando impuestos a empresas y vendiendo concesiones de sus terrenos por 20 a 70 años. En China, ninguna empresa privada ni ciudadano puede ser dueño de terrenos urbanos, así que rentarlos por 70 años es lo más cercano. Los gobiernos locales deben devolver el 60% de lo recaudado de empresas al gobierno central, pero los ingresos por tierra son solo suyos. Esta fuente de ingresos es muy importante porque el mercado inmobiliario en China es enorme. Hace meses hicimos un video sobre la crisis de deuda inmobiliaria en la que cayó el país para sostener este mercado. Un video que, solo digo, publicamos apenas un mes antes de que saliera la noticia sobre los problemas financieros del grupo de desarrollo inmobiliario Evergrande. Los ingresos por arrendamiento solo funcionan si desarrollar la tierra vale la pena. Solo vale la pena desarrollar la tierra si hay algún tipo de infraestructura para apoyar a las personas que vivirán en estos nuevos desarrollos. La solución a esto es que los gobiernos provinciales están constantemente en una competencia feroz entre sí. Construir más infraestructura para convertirse en centros económicos, para poder vender derechos de tierra, para financiar más infraestructura y así convertirse en centros económicos. Este juego del huevo y la gallina hace dos cosas. La primera es que crea un exceso de infraestructura. Las ciudades fantasma y trenes sin pasajeros son comunes en China. Ya hicimos un video sobre esto. La segunda cosa que hace es que requiere mucha inversión inicial por parte de estos gobiernos provinciales. El problema es que estos gobiernos no pueden emitir bonos ni generar ingresos por la tierra hasta vender sus propiedades. Deben ser creativos, por eso crearon una plataforma de financiamiento para gobiernos locales que es tan dudosa como parece. Estos gobiernos locales crean una empresa privada y le entregan algunos activos estatales. Puede ser efectivo, acciones estatales o derechos de tierras en venta. Esta empresa supuestamente privada puede ir al banco y usar estos activos como garantía para un préstamo. El gobierno local puede usar este dinero para financiar proyectos de infraestructura y los bancos
pueden vender estos préstamos como bonos en el mercado. En 2019, los bonos de financiamiento de gobiernos locales representaron el 39% de todos los bonos en circulación en el mercado interno de China. El otro 60%, hasta hace poco, estaba compuesto principalmente por bonos inmobiliarios vendidos por las empresas desarrolladoras que necesitaban financiamiento para construir en los terrenos que les estaban siendo arrendados por estos gobiernos locales. Estos bonos de plataformas de financiamiento de gobiernos locales se consideran bastante seguros porque indirectamente cuentan con el respaldo del Partido Comunista. Y para muchos inversionistas chinos, es impensable que el gobierno incumpla con sus deudas. Esto permite trasladar la deuda del gobierno al sector privado, haciendo que la deuda nacional respecto al PIB luzca mejor de lo que es en realidad. El problema es que son gobiernos locales, no nacionales, y pueden quebrar porque tienen limitadas sus formas de recaudar ingresos. Este sistema no ha sido un problema porque el mercado inmobiliario ha subido constantemente. Incluso las deudas más imprudentes pueden eliminarse con el dinero del arrendamiento de estas tierras, pero este frágil equilibrio empieza a desmoronarse. Para empezar, China todavía está aplicando confinamientos estrictos para detener la propagación del COVID. El gobierno implementó una política de 0 casos, por lo que ciudades como Shanghái entran en confinamiento total si se detecta algún caso. Estos confinamientos han prohibido que las personas salgan de su casa por cualquier motivo que no sea comprar víveres, así que obviamente los negocios están sufriendo. La baja actividad comercial ha cortado una fuente importante de ingresos para gobiernos locales chinos, incluso antes de considerar el sector inmobiliario. La confianza inquebrantable que el pueblo chino solía tener en el sector inmobiliario ahora está tambaleándose debido a las quiebras de desarrolladoras de propiedades de alto perfil. Esto ha significado que menos personas quieran invertir en propiedades, lo que a su vez significa que se están construyendo menos. Construir menos reduce los ingresos de los gobiernos locales por rentar terrenos. Los bancos ya no quieren aceptar estos terrenos como garantía para respaldar bonos de plataformas de financiamiento de gobiernos locales. Para empeorar todo esto, el gobierno central chino ha comenzado a emitir devoluciones de impuestos para compensar a los ciudadanos por haber estado confinados en sus casas, mientras al mismo tiempo impulsa más proyectos de infraestructura para contrarrestar los impactos económicos que causaron los confinamientos en primer lugar. Esto significa menos dinero entrando, más dinero saliendo y menos opciones para recaudar fondos para cubrir la brecha financiera mientras tanto. Ahora, si los activos financieros altamente especulativos que se consideran demasiado seguros para fallar, porque están respaldados por bienes raíces, en un mercado que ha estado en auge, si eso te suena familiar, entonces probablemente esto debería preocuparte un poco. Casi todos los bonos en China tienen calificación AA o superior, y los de financiamiento de gobiernos locales suelen ser AAA, lo que da la impresión de máxima seguridad a los inversionistas, aunque la realidad es otra. Pero este es un mercado de bonos de 19 billones de dólares que está basado en un sistema que requiere crecimiento perpetuo. Quizá hayas estado pensando todo este tiempo que si este mercado colapsara de manera espectacular, bueno, eso sería malo. El gobierno central intervendría para rescatar a estos gobiernos locales, aunque solo fuera para proteger la reputación de su partido, pero quizá no pueda hacerlo. El mercado de bonos chino es enorme. El mercado global de valores respaldados por hipotecas vale 11 billones de dólares y en muchos aspectos probablemente estaba mejor regulado. Este mercado es mucho más grande que el PIB de China, sin contar el gran problema de cómo el gobierno chino gestiona la tierra. Los contratos de arrendamiento de 20 a 70 años terminan y algunos de los más cortos ya expiraron, lo que representa un problema para el gobierno. ¿Qué harán ahora con esa tierra? El acuerdo original era que esa tierra volvería al gobierno, pero esto es muy impopular entre quienes serían desalojados y perderían su mayor inversión. Entre los ciudadanos chinos ha crecido la creencia generalizada de que la tierra nunca les será arrebatada una vez que estos contratos expiren, porque simplemente sería demasiado impopular políticamente. El mercado inmobiliario también respalda esta forma de pensar. Las casas con 20 años restantes en su contrato de arrendamiento de tierra cuestan lo mismo que las casas con 70 años restantes, si todo lo demás es igual. ¿Por qué alguien pagaría el mismo precio por una casa en la que solo puede vivir 20 años cuando hay una propiedad similar disponible en la que puede vivir 70 años? Bueno, porque no esperan que estos contratos de arrendamiento lleguen alguna vez a su fin.
Además, los estándares de construcción en la China urbana significan que probablemente estos edificios no duren tanto de todos modos. Esta situación de estancamiento se ha complicado aún más por nuevas leyes que proclamaron que los arrendamientos de terrenos residenciales se renovarían automáticamente, pero no mencionaron si se renovarían de forma gratuita o si los propietarios tendrían que pagar por un nuevo contrato. Un integrante del equipo que escribió esta ley admitió después que la dejaron ambigua a propósito para no ser responsables de resolver este asunto. Si el gobierno extiende indefinidamente los arrendamientos sin cobrar más, perdería una de sus principales fuentes de ingresos. Esto nos lleva a otro problema de China con los impuestos. La gente no los paga. China aplica impuestos sobre la renta progresivos del 3% al 45% según los ingresos de los ciudadanos. El problema es que la mayoría de la gente no paga esto. En China, la mayoría aún labora en la economía informal, con pequeñas tiendas, granjas u otros empleos pagados en efectivo o por WeChat. Las personas en el otro extremo del espectro financiero rara vez obtienen sus ingresos de un salario. En cambio, pueden canalizarlos a través de negocios y otros activos, lo que puede reducir enormemente su carga fiscal. Solo una pequeña minoría con empleo formal y sin suficiente riqueza para evadir impuestos es la que termina pagándolos. Ha habido escándalos de evasión fiscal entre líderes empresariales y celebridades chinas. El gobierno podría detener esto mañana si quisiera, pero no lo hace por dos razones. Las regulaciones fiscales laxas impulsan la actividad empresarial. Fomentar el crecimiento empresarial ha impulsado el gran crecimiento económico del país en las últimas 3 décadas. La segunda es que si permiten que la gente evada impuestos, luego pueden investigarlas y siempre encontrarán razones para arrestarlas. Útil para silenciar a una celebridad o líder empresarial crítico. Pero el problema es que no puedes grabar solo al 2% de la población de forma efectiva. Deja una carga injusta a los trabajadores que sí pagan su parte. Y no solo dificulta la capacidad del gobierno para recaudar ingresos fiscales regulares, también limita fundamentalmente el control del gobierno sobre la economía. Últimamente la política monetaria ha sido el foco por la inflación récord. La política fiscal, es decir, los cambios en impuestos y gasto público, es igual o más importante para mantener una economía efectiva. Subir impuestos ayuda a frenar la inflación, mientras bajarlos puede impulsar la economía en tiempos difíciles. Una reducción de impuestos solo funciona si la gente ya pagaba impuestos. Si el gobierno no recauda impuestos de la mayoría, este control es casi ineficaz. Cobrar impuestos sobre la renta solo a una minoría limita el control del gobierno chino sobre la economía si no crece. Manejar una economía tan grande como la de China durante una recesión, sin tener un control amplio sobre la base impositiva, sería como intentar aterrizar un avión jumbo agitando un abanico de mano. Claro, todo puede salir bien, pero realmente no lo controlan tanto. Ahora toca poner a China, la segunda economía mundial, en el ranking nacional de Economics Explained. Empezamos como siempre por el tamaño. No hay mucho que decir. Con un PIB de 14.7 billones de dólares, obtiene 10 de 10. Ese PIB se diluye entre la población más grande del mundo, por eso el PIB per cápita es de $10.400. Esto ahora lo convierte en un país de ingresos medios, según los estándares globales, y a pesar de las críticas que le hago. Nadie puede quitarle el hecho de que ha sido el hogar del periodo de desarrollo económico más intenso de la historia. Esta cifra casi coincide con el PIB per cápita mundial de $10.900, así que le doy un 5 de 10. La estabilidad y confianza son difíciles de medir. La economía es tan grande e influyente que no desaparecerá pronto. Pero también hemos visto repetidamente cosas como empresas, sin mencionar a personas, ser eliminadas por el capricho del gobierno. Este riesgo soberano y las noticias cada vez más preocupantes de confinamientos y ambiciones militares hacen que el país no pueda obtener más de 6 de 10. El crecimiento en China ha sido increíble. Es difícil imaginar cuando no era una superpotencia económica, pero su economía ha aumentado más del doble desde 2010 y es más de 10 veces más grande de lo que era en el año 2000. Se lleva un 10 de 10. Ninguna otra economía se ha acercado. Finalmente, la industria. Y de nuevo, ¿qué más decir? China llegó a donde está siendo el taller del mundo.
han pasado de ser un centro de manufactura de bajo costo, donde las empresas extranjeras podían aprovechar una mano de obra barata, al centro industrial sin rival que son hoy en día. El país tiene un sistema financiero avanzado, un mercado interno sólido y empresas locales reconocidas mundialmente. No fabrican productos de alta gama como aviones comerciales o microprocesadores competitivos, pero igual merecen un 10 de 10. China obtiene una puntuación promedio de 8.2 sobre 10, ubicándose en segundo lugar en la tabla de líderes nacionales de economía explicada.